Grabando. Comencemos entonces la clase de hoy y vamos ya mismo a ir analizando los conceptos en el PPT, cómo nos vamos apoyando en este caso. Hacemos el share y estamos por acá. Presentación. Muy bien. Hoy vamos a hablar de dos temas centrales. Por un lado, el autofinanciamiento societario, y luego vamos a hablar de qué es esto del apalancamiento, ¿no? Que también se conoce por su expresión en inglés leverage. Comencemos por este análisis de autofinanciamiento societario. Autofinanciamiento societario, en definitiva, a esta altura, bueno, pues ya hemos hablado bastante, ¿no? De financiamiento, del entorno societario, de los recursos propios, ajenos, las decisiones. Ya ni creo que deductivamente e intuitivamente es un concepto que ya deben tener. Cuando la gente habla del autofinanciamiento societario, ¿a qué se hace referencia? Al financiamiento por medio de recursos financieros que las propias sociedades comerciales generan. Recursos que generan por sí mismas. Cuando se habla de autofinanciamiento societario, no son fondos propios de la sociedad en el sentido que no proceden ni de aporte de los socios, ni de aumento de deuda, no es fuente externa claramente, de origen alguno. Aquí estamos diciendo que es plata que gana por su trabajo o algo que genera por algún acto que realiza, y que por eso le dicen autofinanciamiento, ¿no? Eso de generar recursos o generar, vamos a ver, por una decisión, la situación que puede dar lugar a recursos. Y hay básicamente, lo más conocido, hay dos fuentes de autofinanciación: los beneficios retenidos no distribuidos y las amortizaciones, que ahora vamos a explicar en qué consiste y por qué. En el caso de amortizaciones y alguna otra cosa, es que entran dentro de este concepto autofinanciamiento societario, es decir, recursos generados en la sociedad por la sociedad. Bien, primero, la referencia a una especie de clasificación de autofinanciamiento. Obviamente la clasificación es doctrinaria, ¿no? Pero ya va dando pauta de la diferencia de concepto de estos recursos de autofinanciamiento. Se dice que hay autofinanciamiento por enriquecimiento cuando se trata de retención de dividendos a través de la constitución de reservas o de la capitalización de utilidades. Es decir, cuando esto es realmente el concepto general, pero digamos, de ganancia de la sociedad con una decisión de no distribuir. Y luego se habla de autofinanciamiento por mantenimiento, haciendo referencia a lo que usualmente y también doctrinariamente se llama reservas ocultas. Estas son amortizaciones, que es la depreciación de activos no corrientes, ya vamos a ver, y además las provisiones, es decir, esas sumas que se detraen de los ingresos con un destino, para cubrir ciertos pagos. Hablar de amortizaciones y provisiones es en definitiva hablar de rubros contables y de fundamento de los rubros contables, ¿no? Pero justo como hice referencia a este concepto de reservas ocultas, querías destacar qué son las reservas ocultas, ese típico concepto interesante de tener definido. Reitero, reservas ocultas también es un concepto doctrinario o usual, digamos, para no hacer referencia a doctrina como tal, porque creo que ni siquiera eso. Reservas ocultas quiere decir que son muy, muy distintas, no piensen en ilegalidad, o por lo menos no siempre o necesariamente. Y reserva oculta quiere decir que en lo que expresa contablemente la información de la sociedad, ¿no? En lo que se expresa en los estados contables, la toma de una decisión de qué rubro valorar, cómo, determina que, por ejemplo, si hay un menor valor, haya un menor valor del patrimonio de la sociedad, y que por más que por la amortización, es decir, el registro de la depreciación del valor,
se llegue a cero o a una cifra muy chica, capaz que la venta de ese bien determina que el valor es mayor de ese cero o de ese poquito en el que termina. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Ups, hay un valor y que es de la sociedad. Entonces, ¿por qué se le dice oculto? ¿O por qué se llama reservas ocultas? Porque en realidad no venía apareciendo en la información contable. ¿Mm? Y reitero, sin perjuicio de que ahora vamos a ver, ¿no? Explicar amortizaciones y eso, pero me refiero, no necesariamente estamos hablando de un engaño, ¿no? Es decir, de dolo ni nada de eso. Puede ser un tema de lógica o de causas externas imprevistas que determinan que el análisis a futuro de cómo podía depreciarse un activo no corriente termina, en definitiva, bueno, modificándose a la alta, ¿no? Por algo que no estaba previsto. Pero comencemos con, por orden, ¿no? Los conceptos planteados. Bien. En materia de autofinanciamiento, en materia de disposiciones de reservas, es decir, en todos estos temas hay ciertas normas legales que en la propia ley de 10.060, ¿no? Que es lo que tomamos como referencia. ¿Qué quiero recordar? Es decir, esto que estamos analizando nuevamente está en la ley y está en nuestra ley de Comercial 1, ¿no? Artículo 93 hace referencia a la reserva legal, bueno, y a otras eventualmente que se decidan. Las reservas pueden ser legales, estatutarias o surgir de una decisión de la Asamblea, ¿no? De modo, esa es la clasificación tradicional que siempre se menciona en clase, y este es el marco específico. Respecto de la reserva legal, la ley dice que las sociedades deberán destinar no menos del 5% de las utilidades netas que arroje el estado de resultados del ejercicio que se trate para la formación de un fondo de reserva hasta alcanzar el 20% del capital social. Esta es la norma legal, se puede modificar en más, nunca en menos, ¿no? Porque de hecho se pueden tomar decisiones en ese sentido, en este caso. Y agrega, respecto de la reserva legal, cuando esta reserva quede disminuida por cualquier razón, no se pueden distribuir ganancias hasta su reintegro. Es decir, hasta que se recupere ese concepto de disminución. Y luego, el último inciso del 93 hace referencia a las otras reservas, estas reservas que tienen que ver voluntarias, porque hacen a decisiones, ya sea al momento de constitución como en algún momento de la vida de la sociedad. Y esto es muy importante porque tiene elementos de jurídicos, de valoración, cosas que es el abogado, es el jurista el que las maneja, el que las escribe cuando hay que hacer una demanda, una contestación. Escuchen esto del inciso 3. En cualquier tipo de sociedad podrán constituirse otras reservas, las voluntarias, siempre que las mismas sean, 1, razonables, 2, respondan a una prudente administración, y 3, resulten aprobadas por socios o accionistas que representen mayoría del capital social, una mayoría especial cuando la decisión es en el órgano de gobierno, sin perjuicio de las convenidas en el contrato, ¿no? Es decir, sin perjuicio de las que ya están previstas en el estatuto o en el contrato social, que ahí esas son las originales y obviamente estaban todos de acuerdo, ¿no? Porque están en el contrato, están en el estatuto. Bueno, eventualmente un tema de reforma, pero ahí hay ya mayoría especial. Entonces, ¿a qué voy? Que luego vamos a profundizar en el comentario. Criterio de razonabilidad, criterio de prudente administración. Esto implica a que no solo no se puede tomar una decisión en materia de reservas como sea, ¿no? Sino que en definitiva tiene que haber un fundamento y que además se puede reclamar en torno a esta ley cuando el concepto de reserva pretende ser utilizado, en definitiva, por ejemplo, en detrimento de lo que es el derecho al dividendo que puede tener el socio. Ya sea para aumentar el fondo disponible para tener más recursos propios, o directamente por una situación de guerra con la minoría o con algún accionista, o estas cuestiones humanas que tienen lugar en las sociedades, ¿no?
las sociedades comerciales como en las sociedades humanas en general. Bien, artículo 94, ¿qué dice? Bueno, dice que los socios en la asamblea de accionistas pueden resolver que se efectúen amortizaciones extraordinarias o se constituyan fondos de previsión, siempre que también respondan al criterio de razonabilidad y prudente administración. A ver, el legislador tiene claro que en las sociedades el que está, o el núcleo de control de la sociedad, que generalmente es el núcleo del accionista empresario, quiere disponer de dinero a bajo costo, o a cero costo, ¿no? Por lo menos del punto de vista de plazo, sin plazo para que venza, para devolver y todo eso, ¿no? Como son los fondos de terceros. Entonces, ¿qué hace para regular? Bueno, que esto no llegue a ser abusivo, es lo que espera poder lograr, ¿no? Este tipo de decisiones financieras que no sean abusivas. Pero vamos a los conceptos. Por lo menos aquí vean cómo nuestra base legal, a tono con el derecho comparado, porque en realidad no estamos ante ningún tipo de innovación, ¿no? Esto tiene, con alguna variante de expresión, un espejo no solo en la fuente, que es el derecho argentino, sino en todo el derecho comparado. Veamos entonces ahora más conceptos al respecto y decantando este comentario. Bueno, hay un punto en el programa que dice la política de dividendos, la maximización de valor y el interés social, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que transmitir? Nosotros, en definitiva, cuando fuimos introduciendo que las reservas o las amortizaciones, o las provisiones, ¿no? Amortización extraordinaria, dice la ley, que en definitiva pueden ir en detrimento del dividendo, estamos acá metiendo al tema dividendos como reparto de dividendos opuesto al autofinanciamiento, en definitiva. ¿Cuál es la disyuntiva que a final de ejercicio tiene la cúpula societaria o el grupo de control de la sociedad? Dice, ¿qué hacemos? Le damos, digamos, aire financiero a la sociedad con los dividendos para el autofinanciamiento, o nos llevamos la parte que nos toca de la inversión por lo que pudo haber producido como ganancias, bueno, en definitiva, utilidades netas y lo que llega a ser dividendo, la sociedad en este año. Profe, sí. En realidad, lo ideal es justamente tener la capacidad de poder reinvertir los dividendos, ¿no? Es mucho más beneficioso que tener que andar pidiendo por ahí otro tipo de financiamiento y... Bueno, no. yo veo, Neumann, que usted tiene espíritu de accionista empresaria. Me parece, no sé, por sentido común, mire, ¿no? yo le digo, si yo tengo un dinero y compro acciones en una sociedad, o si mi participación por herencia, legado o donación es de 10 o menos, y yo voy a querer que me rinda la inversión, porque ¿qué me va a pasar? Si voy a vender mi parte y soy minoría, quiero decir, me van a comprar por poca plata mi parte. Es decir, la opción depende un poco del rol. Es cierto que cuando una sociedad, o en un momento del mercado, por la circunstancia exógena que sea, la situación está complicada, bueno, ahí sí, tal vez es decir, bueno, mejor que no se endeude más de lo lógico la sociedad y en definitiva autofinanciamiento, ¿no? Es decir, sacrificar los dividendos, uno podría decir, pero en principio depende un poco, ¿no? Porque el que no obtiene ninguna otra cosa de la sociedad le va a importar la maximización de los beneficios, no la maximización del valor de la sociedad. Sí, no, está claro. Lo que pasa es que también, o sea, como que creo que va a depender de un montón de cosas, porque, por ejemplo, si es una empresa nueva, cualquier empresa nueva sabe que tiene un business plan que hasta los 5 años capaz que no van a obtener los dividendos que se esperan, que va a ser de reinversión, o sea, claro, o sea, hay que ver, hay que estar atento. Una cosa es cuando uno tiene una empresa para uno mismo, otro como eso que usted dice, para después ver de vender las acciones, o sea, pero en realidad, bueno, no sé, como que me sonaba que era mejor intentar capitalizar con los fondos. Está perfecto. Mire, lo que usted dijo está perfecto desde la visión del accionista empresario
y también para ciertos momentos complejos del mercado, ¿no? Que ahí pueden pensarlo todos, pero en la lógica, sobre todo del minoritario, ¿no? Es decir, del minoritario que no está trabajando en la sociedad desde el punto de vista de dependencia de algo económico, en esa lógica, y bueno, ahí va a tener la fuerza contraria. Es decir, hay una oposición de dos partes o de dos intereses muy interesantes, y ya les contaba, esto desde hace 400 años, de verdad 400, que se escribe en torno a esto, ¿no? Al inversor y al empresario con su mentalidad distinta desde el punto de vista del interés, ¿no? A ver, voy a recordarme, iba el otro día a hacerlo y me olvidé, voy a apuntar, voy a ponerles, aunque sea nada más que por una diversión, el nombre del libro es en español, del libro antiguo que explica mentalidad del inversor, mentalidad del dueño. Lo tengo, creo que no me acuerdo en cuál de las cosas que he escrito lo tengo, así que no voy a tener que buscar tanto para que vean Juan, desde qué momento antiguo es que esto ya venía planteándose, esa discusión que la tenemos que ver todos los días y que es parte de lo que acá estamos viendo, ¿no? Como base de toma de decisiones. Bueno, volviendo a este tema, ¿no? Del punto política de dividendos, es decir, qué suele hacer, qué decide hacer como norma esa sociedad comercial. La búsqueda de maximización de valor de la empresa o de beneficios frente a las necesidades del interés social, a ver, reflejan todo un posicionamiento, ¿no? Respecto de qué futuro se quiere para la empresa y cuáles son los riesgos. Acá destaco dos frases, están en el material que les agregué y que está online disponible y que es buenísimo. Hay un trabajo del doctor Ricardo Olivera García de estos temas, en una revista argentina, online, que dice, rescato solo una frase, pero hay mucha cosa muy clara, dice, una política de dividendos dispendiosa puede impulsar a la sociedad a la infracapitalización cuando no a la insolvencia. Frase para reflexionar, digamos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si solamente se distribuye, ¿no? En eso dice dividendos dispendiosos, y se distribuye todo, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el problema acá? Que los demás modos de financiamiento que existen, ¿no? Porque no es el único, claramente, el autofinanciamiento, pueden estar comprometiendo el destino financiero si esa sociedad tiene todos sus bienes inmuebles ya hipotecados al banco, ¿no? Para tener garantizado lo que puede ser la línea de crédito, ¿no? O si no accede a determinados créditos esa unidad económica por diversas razones o problemas de flujo, bueno, evidentemente, no pensar en este mucho más beneficioso camino de financiación puede llevarlo mínimo a la infracapitalización y bueno, y de ahí los riesgos que vimos. Y la otra frase de hace más años, que viene más bien desde una analítica más empresarial, el trabajo de Fourcade, es argentino. También si no lo puse, no me acuerdo ahora, pero es online, no, es todo accesible. Dice, si existe una política de dividendos adecuada, la formación de reservas asegura la percepción del dividendo aún en épocas deficitarias y permite mantener el valor de cotización de acciones, ¿no? Todavía no vimos todo eso, lo vamos a comenzar a ver la semana que viene en realidad. Entonces, a ver, sí, adelante. ¿Quién es? Es como decir, si hacemos las cosas bien, nadie sale perdiendo en realidad. Bueno, no solo bien lo que dice Fourcade, que sí, dice, si vamos previendo, porque yo iba a agregar que formación de reservas implica tener una previsión, ¿no? Es decir, política de dividendos adecuada en el sentido de que sí, exista distribución, pero en paralelo a las decisiones de distribución, se vayan decidiendo reservas para coberturas, ¿no? O como se dice a veces coloquialmente como colchón, ¿no? Entonces, por más que reparta dividendos,
pero con la prelación posible, suficiente, se van tomando decisiones de tener reservas disponibles, ¿no? Reservas libres, estamos refiriéndonos a esas reservas. Bueno, el hecho de tener una reserva, ¿no?, o una provisión de fondos para determinadas emergencias, asegura que ese reparto de dividendos pueda mantenerse aún en épocas deficitarias, ¿no? Es decir, la primera afirmación es más general, digamos, respecto de, bueno, nada de política de dividendos dispendiosa, y Fourcade agrega que para que la política de reparto de dividendos no sea peligrosa, digamos, para la sociedad, tiene que haber reservas, no pueden dejar de lado en el momento, bueno, es lo de siempre, ¿no? Cuando hay bonanza, no tirar toda la plata y guardar para cuando vuelva el tema crítico. Eso es una realidad en cualquier unidad económica de lo que se les ocurra, ¿no? Y bueno, de esto se trata, es decir, de tener suficiente visión como para pensar que así como se está bien, se va a estar mal, porque los ciclos son la realidad. Esa es un poco la idea. Entonces, claro, por un lado política de dividendos, por otro lado el interés social, en definitiva, ¿no? Estamos hablando de la sociedad comercial. Bien. Otro punto, creación de reservas. La creación de reservas parte de la decisión del órgano de gobierno, sea en el estatuto, sea en una asamblea. Estamos hablando de reservas voluntarias. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué decisiones, qué estrategias subyacen a la decisión de crear reservas? Bueno, por un lado, disponer de recursos para cubrir pérdidas eventuales antes que estemos en el problema del numeral 6 del 159, pérdida de capital social, ¿no? Todas estas situaciones en las cuales hay que medir el tema pérdidas con el monto fijo capital social. Entonces, una de las finalidades es esa, para cubrir pérdidas cuando la cosa, por lo menos cuando la cosa puede estar llegando a esa ecuación roja de causal de disolución o cualquier riesgo. Segundo, bueno, esto es también muy lógico, ponerse a cubierto de contingencias. Algo muy prudente, y que tiene que ver con razonabilidad y todo, es decidir reservas con alguna finalidad. Por ejemplo, decidir constituir reservas de cierto porcentaje hasta algo, o como sea, que le parezca según la urgencia a la sociedad, para eventuales despidos, o para eventuales pagos de rubros laborales desconocidos, deudas ocultas que puedan tener de algún tipo de naturaleza. Es decir, en definitiva, esto para una sociedad que realiza algún tipo de actividad económica que tiene muchos trabajadores, es algo muy importante. Es algo muy importante, porque siempre va a haber una circulación de trabajadores, ¿no? De contratados, de contrataciones, pero en algunos momentos puede darse determinados problemas como para necesitar fondos para esto. Bueno, por ejemplo, yo esto he visto, que es una decisión que se toma en este perfil de empresas en particular. Bueno, otro tipo de empresas si tiene inmuebles, y si tiene inmuebles antiguos o algo así, bueno, puede estar tomando una decisión de constituir reservas a efectos de reparaciones de activo no corriente inmueble. Y esto también, también lo he visto, y bueno, pero a ver, por supuesto que esto depende de la situación de los bienes, ¿no? De cada tipo de empresa que se trate, ¿no? Pero ponerse a cubierto de contingencias cuando es puntual y cuando de esta manera se hace, allana cuestionamientos, bueno, hechos obviamente siempre de buena fe, ¿no? Lo de las reservas me refiero. Bueno, y por último,
otra finalidad que se suele enunciar respecto de la creación de defensas es fortalecer el capital social protegiendo a stakeholders, por ejemplo, a acreedores. Es decir, tener una reserva para el caso que haya problemas para pago de acreedores de tal rubro, reitero, según la sociedad, o para pagos de créditos cuando se supere no sé qué. Esto no lo he visto. Lo pongo porque lo vi en la información general de temas reservas, pero puede ser interesante, entiendo yo, para conseguir crédito, ¿no? Es decir, si hay una sociedad que hace algunos ejercicios, el monto que sea, lo está separando en una reserva que pretende responder este tipo de rubro, uno dice, bueno, tiene buena intención de cumplir, yo qué sé, a ver, genera una mirada un poco de planificación, respeto a los acreedores. No sé, por ese lado me pareció más que el hecho de disponerlo en general. Bien, y acá dejo otra expresión para explicar, que es interesante también, que dice, la creación de las reservas en definitiva es aumentar el activo neto sin modificar el capital nominal. Es decir, a ver, tanto el capital como las reservas están en la parte del patrimonio neto, es decir, lo que tiene la sociedad, columna junto con el pasivo, frente al activo, ¿no? Entonces, el capital es la cifra fija, ya lo vimos, lo hemos hablado, los pros, los contras, bueno, todo el tema. Yo soy más de las críticas, etcétera. Bueno, pero me pareció muy lógica la afirmación, porque si usted aumenta un rubro que puede decidir aumentarlo en una asamblea, ¿no? Es decir, en una reunión del órgano de gobierno, que está conceptualmente al lado del capital, ¿no? Y que está valorizando, ¿no? Es un referente de valor. Bueno, es una forma de aumentar la representación de que hay fondos o de que hay, bueno, el efecto correspondiente al capital, y en este caso más real, sin modificar la cifra específica capital nominal, ¿no? Capital social tal como está la suma en el contrato. ¿Entienden? Cumple la función ulterior, claro, es disponible, ¿no? Esa es una gran diferencia. Se supone que son fondos, se supone que el hecho de separarlos tiene una finalidad de existencia, y además las reservas libres son disponibles, ¿no? Estamos hablando de otro tema. Pero como efecto de peso, de riqueza, digamos, es el mismo, ¿no? Y eso está bien. Eso creo que es una mirada desde el financiamiento muy interesante del concepto reservas. Bueno, y aquí venían estos dos conceptos que yo destaqué cuando vimos la ley, que dije que después íbamos a hablar, porque, bueno, porque es propio y pegado a reservas, por eso era mejor discutir acá. Hay dos criterios básicos y fundamentales para la constitución de las reservas, y vimos que después también las amortizaciones extraordinarias y demás. Razonabilidad, funcionalidad económica. A ver, cuando viene un cliente, un accionista, digo por este escenario, pero lo que sea, ¿no? Y dice, bueno, no me están pagando dividendos, yo creo que la sociedad gana mucho más de lo que parece, porque está haciendo esto y lo otro, pero llega solo esto, ¿no? Y le muestra lo que recibió de estados contables, o primero tendremos que hacerle nosotros el requerimiento judicial para que le den la información, según el grado de rencor que haya entre los accionistas, bueno, lo que sea, esas situaciones. Bueno, entonces aquí hay que decir, bueno, hay reservas. ¿Y cuál es la razón de ser de la definición de la reserva? Porque si no se rige por estos dos criterios, ya tiene ahí un concepto muy claro, un fundamento muy claro para reclamar, además, a la responsabilidad de administradores en la medida que probaron, pero además a las decisiones de la propia sociedad, ¿no? Bien. La razonabilidad y la funcionalidad económica, como responder por la prudente administración, eso es lo que el concepto de funcionalidad económica, se los considera de alguna forma límite a la soberanía de la asamblea. Pero a ver, ya sabemos que los socios, ni los accionistas, ningún tipo de socio, no pueden hacer lo que quieran.
¿no? Límites básicos, el abuso del derecho, los conflictos de intereses, pero también este es otro límite a lo que implica votar, ¿no? Porque estamos hablando de los límites del voto, en definitiva, ¿no? La decisión es el derecho al voto de los que están ahí. Este, digamos, que es otro de los conceptos que implican que hay responsabilidad, porque cuando hay limitación, hay una responsabilidad por no tomar las medidas como corresponden, ¿no? Bien, de modo que, primero que nada, esto lo deben cumplir los accionistas. Límite de la soberanía de la Asamblea. Segundo concepto relacionado con estos dos atributos, digamos, o estas dos características. Primero, el fundamento razonable para la existencia de una reserva es una necesidad. Si no estamos hablando de algo que aconsejable para la buena práctica, es una necesidad impuesta por la ley. Entonces, cuando en la Asamblea está, a ver, porque esto en definitiva a la Asamblea viene propuesto en el orden del día que elabora el directorio, ¿no? O que elabora el órgano de administración y representación, cualquier sociedad. De modo que tiene un origen, no es que la Asamblea se discute ahí, ¿no? Estamos clarito, ¿no? Que es el orden del día que tiene previsto decidir una reserva, punto, o cómo, o de tanto, lo que sea que diga. Cuanto mejor, más concretamente lo exprese el orden del día, va a ser obviamente mejor, sobre todo para el accionista alejado del día a día del órgano de administración. Entonces decimos, en este orden del día está el título, pero cuando se plantea el tema en la Asamblea, tiene que fundamentar el director por qué. Tiene que explicar por qué, ¿no? Tiene que pedir el voto, ¿no? Digamos, de la forma más lógica. Entonces, de decir, bueno, entendimos desde la administración que es razonable que la sociedad a partir de ahora comience a separar de las utilidades netas un porcentaje de lo que sea. No piensen que se separan grandes porcentajes. Lo normal y lo sincero, ¿no? Lo honesto, quise decir, suele ser, bueno, póngale como mucho por algo un 2%, ya es una pila, digo, todo es relativo, por dimensiones de sociedades también, pero me refiero, si viene alguien y dice, vamos a hacer una reserva de un 20%, ya es loco esto. O sea, en una sociedad grande, ¿no? Eso ya es, ya estamos en un plano de acá hay algo raro. O hay una tremenda emergencia, o aquí, ojo con eso. Bueno, reitero, en la Asamblea se fundamenta, hay informes, lo más adecuado es un informe del órgano de administración que esté explicando todo esto, ¿no? Pero bueno, por lo menos en la Asamblea. Lo que aquí se menciona funcionalidad económica, que en definitiva tiene que ver con la prudente administración, como complemento de este fundamento de razonabilidad de la existencia de esa reserva que se propone. Acá hay que explicar para qué, ¿no? En definitiva, cuando se habla de prudente administración, además de lo razonable pongan que pueden verlo ligado a lo que está produciendo o la tendencia de la sociedad y lo que puede estar generando como utilidades netas en definitiva, ¿no? Pero bueno, cuando se habla de funcionalidad económica, aquí ya va a, bueno, ¿para qué se quiere la reserva? Por todas estas razones que expliqué antes, por ejemplo, bueno, decirlas y fundamentarlas. Otro elemento para valorar estos dos atributos es la importancia de una motivación específica acotada a la actividad de la sociedad comercial. Es algo obviamente muy de cada situación, pero no es ni razonable ni de prudente administración proponer una reserva para algo que no es típico propio de los riesgos o de las incertidumbres a que puede dar lugar la actividad económica de hoy de esa sociedad comercial. Es decir, a ver, si hay una propuesta de analizar la ampliación del giro a determinada actividad, no es razonable proponer desde ya una reserva, por decir algo muy, muy fácil, ¿no?
Y además el último punto referido a lo que hace evidente la razonabilidad y la funcionalidad económica como sustento de la toma de decisión y luego de permanecer existiendo una reserva determinada. Bueno, luego es que se debe incluir en la memoria y en el balance, ¿no?, la existencia de las reservas. En el caso de la memoria, hacer referencia a este fundamento de razonabilidad, y además en relación con lo que se establezca en el acta de la asamblea donde se apruebe, ¿no? Es decir, esto quiere decir, registre en el texto del acta lo que pueda ser fundamento que hayan dicho, porque eso va a quedar para, bueno, documentar futuros reclamos o futuras respuestas a reclamos, lo que sea, ¿no? Es decir, esto es como recordar que esto se decide en la asamblea, en una asamblea extraordinaria de accionistas, y en la asamblea hay un acta que registra. Hay un acta que registra. Bien, obviamente si estamos hablando de las asambleas por vías tecnológicas, ¿no?, de nuevas tecnologías, que hoy ya es una realidad, eventualmente grabaciones, ¿no?, todo lo que implique registro, eso es muy importante. Pero bueno, muy importante, como le decía, para dejar eventualmente pruebas, en el sentido que sea. Bien, seguimos. Otro elemento normativo que quiero destacar en esto de autofinanciamiento societario, y que en realidad tiene que ver con la política de dividendos, es el artículo 320. El artículo 320 de la ley, el derecho a la percepción de un dividendo mínimo, ¿no?, el dividendo mínimo obligatorio, como tema, digamos. Como tema que, de cierta manera, como les decía, está incidiendo en esta contraposición de intereses, reparto de dividendos versus autofinanciamiento, ¿no? Y está incidiendo ¿en qué medida? Bueno, en que la ley, el legislador quiso que un porcentaje que es relativamente importante, es un 20% de las utilidades netas, se deba distribuir siempre. Será obligatorio distribuir, dice el inciso 1 del 320. Luego agrega la ley que por la parte del dividendo obligatorio, el accionista tiene derecho a exigir dinero. La sociedad puede disponer distintos pagos según posibilidades, pero el dividendo en materia de utilidades hay que votarlos, ¿no? Pero lo que dice el legislador es que este dividendo mínimo obligatorio siempre se puede exigir en dinero. ¿Quiere hacer otra cosa porque entiende que es mejor para la sociedad y a él no le viene mal? Bueno, está. Esto obviamente, este punto no es que sea de orden público, porque dice tiene el derecho a exigir. Tercer elemento. ¿Cuándo no rige la obligación? Es decir, cuando hay que contemplar otras razones para que no haya distribución de dividendo mínimo obligatorio. Entonces dice la obligación de pagar, de acuerdo a esto establecido, no rige cuando así lo resuelve expresamente la Asamblea de Accionistas, con una mayoría especial, 75%, y luego, además, la opinión favorable de la sindicatura, si la hubiera. Entonces, ¿qué sucede? Esto, primero, de hecho, dividendo mínimo obligatorio, punto a favor del team dividendos, como ahora le ponen team a todo, bueno, del team dividendos. Luego, situación excepcional, se puede decidir no distribuir, punto a favor del team autofinanciamiento, ¿no? Pero obviamente con dos garantías, ¿no? Un porcentaje y una opinión que acompañe el fundamento de la administración, en este caso, que es esto, si hubiere órgano de control. A ver, hay sociedades que prácticamente lo usual es estar en una situación que no genere dividendos, ¿no? Y bueno, igual en estas situaciones, pues porque es un tema que depende de la decisión de la asamblea el no distribuir. Bueno, habrá que ver un tema de oportunidad. Ahora, hay otras cosas que vienen después, yo por eso no quiero adelantarme, ahora termino de explicar estos elementos y ahora enseguida tengo listados comentarios. Decíamos,
cuarto inciso, ninguna retribución que signifique participación se puede pagar si no se cumplió con el dividendo obligatorio. Aliciente para que, bueno, se cumpla cuando los directores reciben un 2% de las utilidades netas y que también lo recibe el síndico o la comisión fiscal, como es algo que a veces está en los estatutos o que se decide por la asamblea, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso es a favor del team dividendos, ¿no? Es decir, del dividendo mínimo en este caso, ¿no? Cuando hay una disposición así y quieren cobrar los directores y el síndico, en realidad, bueno, ¿por qué es esto? Porque cuando está tan mal la sociedad, lo van a entender los directores, lo va a entender el síndico, y al punto que se necesite un autofinanciamiento del 100%, entonces va a decir, bueno, está bien, voto igual, porque si son accionistas, que es muy frecuente también en Uruguay, bueno, voto igual porque realmente esto es necesario, ¿no? Viene por todo este tipo de argumentos, este tipo de normas. Y bueno, y finalmente, lo dispuesto en este artículo no será de aplicación cuando las utilidades se deban destinar en ese ejercicio a reintegrar la reserva legal o a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores. Bueno, eso ya establece el artículo 93, 98, y que debe realizarse siempre, ¿no? Es antes de pensar en qué tenemos para distribuir, hay que cumplir por lo menos con las pérdidas de ejercicios anteriores, seguro. Cuando el reintegro se efectúe o las pérdidas se cubran con una porción, el porcentaje, obviamente del 20% se calcula siempre sobre el remanente. A ver, otra cosa, el 20% se calcula sobre lo que queda después de cumplir, ¿no?, todas las demás disposiciones legales de cubrir sobre la base del producido, sobre la base del resultado del ejercicio. Esto es la norma y las idas y vueltas de reequilibrar situaciones de un lado al otro. Comentarios respecto de esta disposición. Bueno, el dividendo mínimo obligatorio tiene lugar también en otros países, Brasil, Chile, Portugal, España, ¿no? Todos países que tienen dinámica comercial y que no son tan lejos de nuestra cultura económica. Lo interesante, lo positivo de este tipo de disposiciones es que objetiviza un mínimo que debe obtener el accionista, porque lo dice la ley, dice tanto es lo menos que hay que distribuir, y vimos que el legislador realmente, en el alcance de la lógica posible, dispuso reglas en este artículo para que se distribuya, ¿no? Es decir, no es que fácilmente puedan decidir que no se distribuye. Claro, ustedes miran, hay un accionista que tiene, o un grupo que tiene el 80%, que importa la mínima del 75%, perdón, la mínima del 75% que establecen para la exoneración, pero bueno, para el no distribuir. Tercer punto. El riesgo de su inclusión inclina a pensar que el mínimo es una regla de reparto suficiente. Esto lo vi, creo que lo vi en el artículo del doctor Olivera, en un artículo del doctor Olivera. Bueno, yo qué sé, sí, puede pasar, ¿no? Que es como una referencia de psicología societaria, este punto. Que cuando la ley marca un mínimo, la referencia es, bueno, ¿por qué pretendes más? ¿Te doy el 20 o te damos el 20, que es lo que la ley manda como mínimo, y ya está? Bueno, eso es un riesgo, ¿no? Porque en realidad el hecho de que la ley obligue a un dividendo mínimo no quiere decir que es lo que merezca. Merece el todo, merece el 100, ¿no? Es decir, siempre que le den un 20 quiere decir que un 80 no le dieron, en caso que lo reclame. Perfectamente puede haber votado con toda esa propuesta de solo distribuir el mínimo, haberla votado y estar de acuerdo, ¿no? Pero bien, es cierto, puede apreciarse también, ¿no? Puede generar una idea de que lo que toca es el 20 y lo demás es un extra, que no en realidad no es esa la lógica. Y precisamente, siendo consecuente con miradas así, la crítica que se hace en todas partes a este tipo de norma es que los mínimos posibles son relativos, porque depende de la sociedad, la actividad, el momento, es cierto. Hay sociedades que tienen de gran tamaño
también tienen muchos accionistas en general, pueden tenerlos en general en las de gran tamaño, y obviamente un 20% es plata, ¿no? Es un monto. Claro, una sociedad pequeña, y que no esté en un momento de gran facturación, va a tener un 20% pequeño porque el 100% puede estar dándole muy bajo, ¿no? Una cantidad baja. Pero bueno, depende del sector de actividad y bueno, en ciertos momentos. Pero lo que depende de ciertos momentos, ya estamos hablando de problemas de crisis de mercado muchas veces, así que eso le pasa a todas, en definitiva. Este es entonces el comentario de la mirada del 320 como un factor que incide en los temas financiamiento, ¿no? Por un lado o por otro lado. Seguimos. Pasemos al siguiente punto del día de hoy. Es decir, lo que estuvimos viendo primero era... Pero voy a salir porque tengo una duda. ¿No me habré saltado algo? A ver, espera un poquitito. Mientras pregunto, ¿alguna duda que tengan, algo para plantear? ¿No hay dudas? No. Bueno, a ver, esperen un poquito. Desaparecieron las... No veo algunas... Bueno, sigo acá. No, porque en realidad lo que no aparece... Bien, ¿saben? Voy a hacer algo. No aparecen lo que tenía previsto analizar de amortizaciones. Y bueno, se los explico, porque no quedó, no sé por qué. Pero no, igual no es muy complicado. A ver, ahora se arregló. Volvemos a cuando hablamos de autofinanciamiento. Volvemos acá y redondeando autofinanciamiento, quería hacer un comentario respecto precisamente de amortizaciones y algo más de los efectos desde la perspectiva de reservas ocultas. Minutito que se me ocurrió ir para atrás. Ahí está. Para dejar presente, volvemos acá, ¿no? Estuvimos hablando de autofinanciamiento por enriquecimiento, es decir, de todos estos temas de política de dividendos, regulación, todo esto. Pero yo quiero volver para hacer algún comentario más del autofinanciamiento por mantenimiento, ¿no? Cuando vinimos a explicar aquí. Para dejar claro qué efecto tiene también esto de amortizaciones y demás. Igual estuvimos hablando de la necesidad de razonabilidad y de qué significa la razonabilidad y de la prudente administración, es decir, todo eso que dijimos aplica también a estas decisiones, porque lo dice la ley, porque acabamos de ver artículos 93 y 94. Bueno, pero yo quería decir algo más. A ver, ¿qué quiere decir amortización? ¿Por dónde viene el efecto cuantitativo de poder generar un autofinanciamiento? Cuando hablamos de amortización, estamos hablando de una disminución del valor en el tiempo. No importa el escenario que se hable de amortización, en definitiva quiere decir eso. Es a veces que decimos, se paga a lo largo del tiempo, porque va valiendo menos, entonces va un bien que está adentro, en el activo, y entonces va incidiendo menos como costo, ¿no? Por ese lado. Y el valor de amortización, ¿cómo se maneja? Es decir, ¿qué se tiene en cuenta para hablar de recoger la disminución de valor de un bien? Implica manejar que hay un valor de adquisición del bien, un cálculo de vida útil sin tener que invertir en arreglarlo, por ejemplo, ¿no? O con una inversión de mantenimiento, ¿no? Quiero decir, sin tener que hacer un gasto relevante. Entonces tenemos, imagínense, 10.000 de valor, 10 años. ¿Cómo se maneja? ¿Qué cálculo hay que hacer? Bueno, dividir 10.000 en 10, nos da 1.000 por año. Vamos bajando 1.000 por año.
está a 10.000 en el primer ejercicio, 9.000 en el siguiente, 8.000, 7.000, 6.000. Termina esos 10 años que se pensó de vida útil. Bueno, puede quedar un valor residual. Bueno, capaz que es el valor final. Eso es el efecto de la amortización. Y si sigue bien ese activo en adelante, después de 10 años, es un valor que tiene adentro del patrimonio, pero que no figura, y que por lo tanto lo tiene con este concepto que mencioné como reserva oculta. ¿Sí? ¿Comprendido? Es distinto del tema de las provisiones, que ahí lo vimos ya funcionar por otro lado. Pero amortización, entonces, ¿qué sucede? Cuando tiene algo que representa patrimonialmente un valor, pero que no está reflejado contablemente, el patrimonio de la sociedad es menor. ¿Por qué? Y bueno, porque no se tuvo en cuenta un valor que está. A ver, por ejemplo, ese bien que está en cero ya, pero que vale, capaz que ya no vale 10.000, pero capaz que vale 2.000. ¿no? Por ejemplo, si lo embarga un acreedor, se cobra ese dinero, baja el pasivo, sin que se mueva nada, porque no está reflejado ese valor en el estado contable. Sí, a esto hay que reajustarlo, ahora les explico cómo es el camino. Pero me refiero, ¿por qué se ve como autofinanciamiento? Porque, en definitiva, se generó contablemente, y ahí viene lo otro que habíamos comentado hoy, a propósito o por una razón externa que no se tuvo en cuenta. Y eso hay que verlo. Pero me refiero que esa es la clave de entender que hay un valor, ¿no? Y pensar si eso es una decisión o no. ¿Y por qué voy con esto? Porque este efecto de que el patrimonio social se reduce puede tener miradas negativas, por ejemplo, desde lo tributario. ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque hay una base imponible de impuestos que no toma en cuenta ese valor. Esto es durante un tiempo, ¿no? Porque en algún momento va a haber que consolidar que existía un valor que no fue tenido en cuenta. Por ejemplo, en el caso que yo menciono, el momento en el cual hay que registrar que se paga una deuda porque se cobra por un bien que como no estaba, hay que activar, como le suele decir cuando vuelve a tener una presencia en el activo, algo que no la tenía. ¿Sí? Ahí puede quedar el tema impositivo solucionado porque no tiene más remedio que aparecer para acreditar que pagó de esa manera, ¿no? O porque lo vende. Bueno, si lo vende, tiene que justificar que algo que estaba adentro, que vendió, tiene un precio que no se refleja por la salida. Hay que justificarlo. Y siendo un bien que existía, hay que aclarar con un rubro contable este cambio en el valor. El problema en realidad puede llegar a ser complejo desde el punto de vista de valorar el incumplimiento de este tema de la realidad en la forma de la registración contable, bueno, cuando la cifra, cuando los parámetros que se utilizaron para definir cómo iba a ser la amortización es muy alejada de lo posible, ¿no? Imagínense un bien que vale 10.000, entonces yo supongamos que es un inmueble y pongo vida útil 2 años. Entonces 10.000 dividido 2, 5.000, lo bajo en la mitad y la mitad. Esto es muy caricaturesco, este ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Entonces, ahí sí puede dar lugar a pensar que había una maniobra de alguna manera, ¿no? Y no solo está esta incidencia, que yo explico como lo más evidente y más fácil de visualizar respecto de las consecuencias, ¿no? También todo esto tiene incidencia, por ejemplo, en el caso que ejerce derecho de receso un socio, hay que reembolsarle la parte, entonces yo voy a tener valores que no figuran. Bueno, otros temas, ¿no? No es hoy nuestro punto ese, más allá de lo que puede incidir en financiamiento, tener que desprenderse de una parte
de lo que es la sociedad, y entonces van a decir, bueno, lo que pasa es que yo no quiero desfinanciar a la sociedad, entonces manejo criterios de amortización que me permitan generar reservas ocultas, porque también si tengo algún otro tipo de contingencia como reembolsos necesarios, voy a pagar menos valor estados contables. Ejemplo, ¿no? de cómo puede venir el tema problema por acá. Pero nada, esto era el concepto que me había quedado pendiente, que no quería dejar de plantear respecto del efecto de estas tomas de decisiones que en definitiva llevan a esto del autofinanciamiento. Volvemos al orden que venía apareciendo en el PPT, y ahora sí, vayamos al tema apalancamiento, o leverage. Seguramente ustedes escucharon hablar. Tomar decisiones o deudas apalancadas, es un negocio que te lo pagan con apalancamiento, ¿no? Viene por ahí la expresión. Vamos a poner bien la presentación. ¿Y qué quiere decir apalancamiento? Bueno, el apalancamiento o leverage es una estrategia de las empresas para generar mayor rentabilidad en una inversión mediante préstamos u otro instrumento. Es decir, en definitiva, se toman recursos para reinvertir. Y vamos a ver que de aquello en lo que se reinvirtió, se está pagando esos propios fondos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una relación que hace funcionar ese equilibrio, que por eso lo llaman palanca, ¿no? En el concepto visible de la operación. Se habla del apalancamiento positivo o negativo, según la recolocación de los activos adquiridos genere ganancia o no. Y otro de las apreciaciones en torno al concepto de apalancamiento es el concepto de grado de apalancamiento, que mide la relación entre el pasivo de una empresa y los recursos propios. Cuanto más alto es este índice, grado de apalancamiento, hay mayor riesgo. Porque cuanto más alto es este índice, quiere decir que el pasivo es más alto y los recursos propios más bajos, ¿no? Por eso, así funciona este índice en particular. Bueno, bien, a ver, profundizando algo más en el tema apalancamiento. Apalancamiento tiene que ver con la razón por la cual se toman recursos. Se toman recursos de terceros que hay que pagar. Bueno, entonces, se toman recursos con el objetivo de realizar una inversión que va a generar ganancia, o se tiene expectativa de que va a generar ganancia, y la forma de devolver los recursos tomados va a ser con las ganancias generadas. Esa es la idea de hablar de operaciones apalancadas. Entonces, ¿cuáles son esas operaciones apalancadas? Aquella por la cual se tomaron los recursos junto con la inversión de esos recursos que va a permitir pagar. Y esto es el llamado apalancamiento, o leverage. Ay, espere. Dentro de las expresiones de leverage o apalancamiento, la más conocida es esta, la del leverage buyout, que es el fundamento que tiene un fundamento financiero, que es el siguiente. En el caso del leverage buyout, es decir, la compra apalancada, viene a ser, se concede financiación para una adquisición, mediando a posteriori la transferencia de los riesgos a otros agentes distintos de los adquirentes. Se queda en el medio el que adquirió esos fondos. La garantía de la operación pasa a estar radicada en la sociedad adquirida, en este ejemplo, o en esta mirada. Explico. Una persona compra acciones, adquiere recursos, un préstamo, pongámoslo fácil, de muchas formas. Adquiere a través de un préstamo una serie de recursos, es un tomador de recursos. Con esos recursos se compra el paquete de control, se hace dueño de una de las acciones y por lo tanto de una sociedad anónima. Ejemplo. Entonces, la característica denominada leverage buyout implica que no solo realiza estas dos
operaciones, sino que en definitiva, esa sociedad adquirida, porque él va a decidir, va a terminar siendo garantía del pago de los fondos que tomaron va a ser un tercero, pero va a ser garantía, ¿no? En esa operación que quedó establecida de préstamo, ¿no? Entre el que toma esos fondos y luego decide esa reinversión, por ejemplo, en esta adquisición accionaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El que tomó el préstamo no es que quede en el medio, y no es tampoco que desplace su nombre necesariamente, pero evidentemente, teniendo un tercero garante, hay un riesgo de pago económico que pasa por el tercero. ¿Comprendido? Entonces, estas y mucho más complejas, ¿no? Imagínense cuando estamos hablando de compras con grupos en el medio, y toda una serie de finalidades. Estamos haciendo la explicación lineal de cómo es este apalancamiento que se llama leverage buyout, y es, no decirle bastante común, pero digo, no es nada tan raro, ¿no? Es decir, son parte de las decisiones de circulación y de compras de sociedades. A ver, cuando uno dice, este grupo adquirió tal cadena de no sé qué, por ahí vienen muchas veces las posibilidades de fondos para la realización de ese tipo de negocios. Es decir, en una cantidad de situaciones que uno escucha al final de la cadena lo que sucede, están presentes todas estas formas o todas estas operaciones de adquirir recursos que lo van a pagar con ese otro negocio para el cual se adquirieron los recursos a efectos de la inversión. Entonces queda una relación circular, y acá vienen una serie de reflexiones respecto de esto, ¿no? Bueno, primero, alternativas formales. Cuando estoy hablando de esto de adquisición de empresas, ¿qué puede haber? Puede haber fusión, puede haber compra de activos. En el caso que yo estaba mencionando, en realidad es adquisición de acciones. A veces hay algo que en Uruguay no tenemos como dinámica prevista. En Europa es muy frecuente, en Estados Unidos obviamente, hacer las OPAs, que es una oferta pública de adquisición de acciones. Alguien que le interesa meterse en la sociedad saca diciendo, compro por tanto tiempo a un superprecio. A veces se habla de las OPAs agresivas, y entonces los que están y que de repente tienen un porcentaje que no es muy grande, pero que es control igual para la sociedad, bueno, ven que como los demás van a vender por ese precio excepcional, pueden estar perdiendo su incidencia. Es decir, hay todo un movimiento. Bueno, en el mundo en general, los que salen corriendo a manejar fondos para hacer una OPA, es decir, para adquirir acciones y meterse, por lo menos igual que los que controlan, pero como control de una sociedad, y bueno, ¿cómo toman los recursos? ¿Y qué prevén hacer? Una operación apalancada, un leverage buyout. Para la oferta que hacen, a que funcione, que tengan un porcentaje mínimo para que tenga lugar esa oferta, con esa condición tienen ya hablado de tomar los fondos, y luego al llegar ahí tienen ya obligación de generar, bueno, el escenario de garantías correspondientes, ¿no? Bueno, puede ser compra de activos, distintas formas, ¿no? Todo pensado respecto del negocio que viene atrás. El leverage financiero, en definitiva, significa que hay una utilización de los fondos prestados para adquirir algún tipo de nuevos activos. Y este índice que hablamos, ¿cómo se calcula? Bueno, como expliqué, se divide la deuda total de la empresa respecto, mejor dicho, poniendo abajo el monto del capital social. Esto era un índice que hacía referencia al endeudamiento, ¿se acuerdan, no? Cuando estuvimos hablando de los ratios y lo que ahora deben estar leyendo para hacer el trabajo, se llama, en lo que es el estudio de la información de estados contables, índice de endeudamiento. Bueno, ese índice de endeudamiento, para verificar o medir la operación, también le llaman un índice de apalancamiento. ¿Por qué? Y bueno, porque nos da el nivel de deuda. Y el nivel de deuda es, en definitiva, el grado de apalancamiento que se tiene con esta operación. Hago así porque, en definitiva, es casi circular, ¿no? Vienen de un lado los fondos, el otro lo pone ahí, y lo que genere con lo nuevo va a estar pagando
la circunstancia de haber tomado los fondos. Bien, seguimos. Bueno, ahora vamos a ver algunas expresiones referidas al leverage, que no son más que mostrar o explicar en qué va consistiendo esta operación de apalancamiento, ¿no? O qué modalidades puede haber. El leverage operativo, ¿qué significa? Bueno, que se está planteando desde dentro de la empresa. ¿Y en qué consiste? No es la compra de activos de esta forma, como lo expliqué, del leverage financiero. Este es el leverage operativo el que vamos a ver ahora. Aquí lo que se procura es sustituir costos variables por costos fijos. Veamos el escenario de esta explicación. Hay ciertos costos fijos para la producción de determinado nivel de una empresa, ¿no? Costos fijos relacionados con la luz, profe. ¿Cómo? La luz que gasta, la energía que gasta la empresa para producir la energía que gasta, el pago a los trabajadores que tiene la empresa, que eso hay que hacerlo. Es decir, todo y bueno, lo que sea, la ecuación de insumos correspondientes a esa producción, ¿no?, que se cubre con esos costos fijos. Si en determinado momento a la empresa, a la sociedad, le viene la posibilidad de acceder a más ventas y tiene que superar la producción para cumplir con esas mayores ventas, bueno, dentro de esos costos fijos, dentro de esos costos usuales, los que inciden en más cantidad de unidades que va a vender, se convierten en costos variables porque tienen que ver, o mejor dicho, se denominan en definitiva, en esta definición, los costos variables porque van a estar modificando su monto total, y bueno, y eso es más caro. Yo estaba pensando en un ejemplo, pensemos en una imprenta, en una imprenta que tiene ciertos contratos con editoriales fijos que produce, voy a decir cualquier cosa, 10.000 libros por mes, pero tiene sus trabajadores, el mantenimiento de las máquinas, la luz, bueno, todas esas cosas, y bueno, compra papel y tinta. Eso tiene que ver, compra papel y tinta. Entonces, a mayor producción crecen los costos variables. Tiene que pagarle a los trabajadores siempre. Si vende menos ese mes, los costos fijos los tiene igual, ¿no, verdad? Cuando hay una crisis de que lo llaman menos, los costos fijos lo tienen. Bien. Entonces, cuando viene más trabajo, hay cosas que tiene que aumentar, porque tiene que hacer más libros, más papel, eventualmente capaz que hasta tiene que pagar horas extras, entonces tiene algún tipo de costo por ahí, bien. Entonces, cuando se dice que lo que le va a convenir a la empresa es sustituir costos variables por costos fijos, estamos hablando de que tiene que trabajar de modo que, por ejemplo, no tenga que pagar horas extras, que con las horas del trabajo normal de los trabajadores ya le alcance para el desafío de la mayor producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Digo, porque es la forma, como acá expreso aquí abajo, es la forma de aumentar la rentabilidad. Porque si para vender más tiene que gastar más, ¿hasta qué punto le conviene vender más como camino, ¿no? Obviamente puede decir, bueno, voy a tener más presencia y después me va a significar otra estabilidad, pero en principio no siempre tiene por qué convenirlo, porque usualmente cuando se sale del costo habitual, del valor habitual, hay que pagar un poco más, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, la idea es esa, es que con el mismo costo del valor de los costos fijos, se cubra una mayor producción, que es lo que le va a generar mayor rentabilidad, porque en vez de hacer 10.000, va a ser 15.000, póngale. No es muy real, póngale 12.000. En vez de hacer 10.000, va a ser 12.000. Pero no es que creció
un 20% los costos o más para poder cumplir, que eso ya sería complicado, sino que mantuvo los costos fijos y pudo ganar, y pudo vender 12.000 unidades y por lo tanto tuvo una mayor rentabilidad. Esa es la mirada. Ejemplo, una empresa invierte en activos fijos para actualizar tecnología, sustituye trabajos por operativa robótica o disminuye costos variables como mano de obra, mientras genera un aumento de los gastos fijos, es decir, se van depreciando, ¿no? Esto es el famoso tema de amortizar. Pero cuando se habla de financiamiento y la relación de valores con unos con otros, en la empresa, y esto es parte del autofinanciamiento también, porque implica mover con los valores que se tienen, estamos en el leverage operativo. A ver, ¿vieron esta expresión? Sacó un préstamo para cambiar la maquinaria, pero se termina pagando solo porque necesita menos horas extras y una cantidad de cosas que en 2 años las recupera. Bueno, se trata, por ejemplo, de este tipo o puede tratarse de este tipo de perfiles. Y eso es autofinanciamiento también, porque la expectativa es que la inversión en esa maquinaria nueva o lo que sea, que le permite vender más unidades, no moviendo los demás costos, haciendo rendir los costos fijos, le aumenta la rentabilidad, además de pagar el préstamo que sacó para pagar la maquinaria nueva. ¿Sí? Eso está apalancado, porque lo que hace es tomar los fondos para ese cambio que determina que con los costos fijos que tenía, sin agregar costos variables, vende más o es más eficiente, de modo que coloca más al mercado, entra más dinero y el margen de rentabilidad, en definitiva, crece. Eso es una decisión financiera que lleva a esto, al financiamiento. Y como es apalancado en el sentido que se toman fondos para hacer algo que es lo que en definitiva va a generar la rentabilidad o el objetivo que sea que necesita la empresa, por eso se habla de leverage operativo, apalancamiento operativo. Aquí no es como el financiero que implica tomo los recursos y compro activos que van a generar una ganancia que me permite, por la inversión, no por una decisión de producción, digamos, o una decisión interna de cómo gestiona al mercado, sino por un tema financiero. Con lo que gano de un lado, pago el otro. Ese es el leverage financiero. El leverage operativo tiene que ver con decisiones relacionadas con la producción. ¿Sí? Yo como estoy... Sí. Está. Como no, le iba a decir eso, como no veo caras, no termino nunca de saber cuando pregunto. Pero bueno, escuché un sí y lo tomo con optimismo. Bueno, seguimos con este camino un poco más, porque no tengo muchos más conceptos para agregar a lo visto hoy, y ahora vamos a hablar. Decía, a ver, el resultado operativo y el costo de financiamiento. ¿Qué efecto tienen en la rentabilidad para los accionistas? En definitiva, como corolario de esto que explicamos. No puse el autor. Bueno, después les verifico el autor. El punto dice así: a medida que aumenta el nivel de ventas, sin necesidad de incrementar los costos fijos, el margen de ganancias se expande y crecen más rápido que las ventas, y por otro lado, la empresa es más vulnerable a bruscos cambios económicos. Dice, bueno, ese es el pro y el contra, ¿no? El resultado operativo, el efecto de la rentabilidad. La primera es clarísima, la que explicamos. Aumenta el nivel de ventas, sin necesidad de incrementar costos fijos, se expande el margen de ganancia. Eso es lo que todos quieren, obviamente, ¿no? Ahora, de todas formas, creciendo más rápido que las ventas, los márgenes de ganancia, bueno, eso tiene que ver por otro lado, la empresa termina siendo más vulnerable a que en los cambios económicos o en casos de fluctuaciones de los ciclos de negocio le tiren abajo el margen de rentabilidad. Bueno, eso es la historia
todo el tiempo, ¿no? Uno lo ve cíclicamente. Las compañías con elevado apalancamiento operativo, es decir, con un índice alto, tienen por lo general volatilidad en las ganancias operativas, y eso incide, en definitiva, en el precio de las acciones. ¿Por qué? Y bueno, porque si las ganancias no pueden ser constantes, las ganancias operativas, quiere decir las ganancias del trabajo, no por inversiones, sino las ganancias relacionadas con sus operaciones, obviamente, en definitiva, lo que baja es el valor de la empresa. Y cuando baja el valor de la empresa, las acciones, el precio estamos hablando, no estamos hablando de un reembolso, sino del precio de las acciones, lo que puede ser la cotización, obviamente va a bajar también. Uno puede decir, alguien que conoce el sistema, dice, bueno, les está yendo muy bien porque durante un lapso hubo un interés especial en los productos que colocan en el mercado. Pero esto no les va a durar demasiado. Bueno, entonces, ¿qué vienen? Las oscilaciones de los precios de las acciones. Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Es analizar el resultado operativo con el costo de financiamiento y cómo eso, en definitiva, repercute en otros valores relacionados con la propia sociedad comercial. Por ejemplo, precio de las acciones. Eso es este análisis que corresponde hacer de toda esta mirada de apalancamiento, sube, baja, sustituyo costos variables por los costos fijos que aumentan el margen de rentabilidad, ¿no? Decisiones financieras, decisiones que implican de dónde saco fondos. Es decir, en el leverage operativo, ¿de dónde saco fondos? De una organización más eficiente porque hice una inversión circunstancial o generé algún tipo de cambio que determinó aumentar el margen de rentabilidad con cierta organización. En el caso del leverage operativo, este apalancamiento viene ¿de dónde? De el resultado financiero de aquellos activos que he adquirido, que son los que sirven para pagar el costo financiero de la primera suma que entró. Y ahí está la diferencia de apalancamiento. Y después tenemos algunas explicaciones más. Volvemos con el tema adquisición apalancada de empresas. Es esta. Bueno, yo la verdad que me adelanté y fui tomando estos ejemplos porque me parecían clarísimos para entender y además porque son comunes, ¿no? Se le suele llamar adquisición apalancada de empresas o leverage buyout a los casos en que hay adquisición de una empresa mediante un alto grado de apalancamiento. LBO se suele poner cuando se habla de leverage buyout. Aquí todo o parte del precio se paga con deuda. Ya me acuerdo por qué lo puse acá. Ahora vamos a ver las consideraciones que merece desde la reflexión legal este tema. Muchos de quienes toman estas decisiones, que ya explicamos, son inversores de capital de riesgo, ¿no? Es decir, son quienes conocen estas reglas de juego en la medida de que tienen este perfil de que si les va bien, les va muy bien, y si les va mal, pierden todo, ¿no? Es decir, y se posiciona más o menos en el mundo económico en los últimos 40 años, ¿no? En este caso, los activos de la empresa que se adquiere y los flujos de caja futuros de la empresa que se adquiere son la garantía de la financiación, que es lo que explicamos recién, ¿no? Cuando hablamos de la primer mirada de lo que es el apalancamiento, para explicar. Entonces, respecto de esto, uno de los puntos que se plantea es lícita la operación? Porque en muchos casos dicen, bueno, a ver, esto es pura especulación, puede haber un abuso de alguna manera. Hay una respuesta general de la doctrina, en este caso hablo de la doctrina en el Uruguay, que dice que si bien es una figura típica en el derecho uruguayo, no hay ninguna prohibición. No hay ninguna prohibición. Fue cuestionada por opiniones que ven un traslado de la garantía a la sociedad adquirida. Entonces dicen, ¿podría hablarse de una simulación? Hay una simulación y por lo tanto una situación o eventualmente una situación de ilicitud, porque en realidad el que contrae esa deuda no tiene ni intención de ser el deudor económico en definitiva, porque está trasladando el riesgo a
esa persona jurídica o a sus bienes directamente, porque capaz que hace hacer una hipoteca, si queda todavía algún inmueble sin hipotecar en la empresa adquirida, ¿no? Entonces, ese concepto que a veces se utiliza en forma muy difusa y a veces en forma peyorativa de pasamano, ¿no? El que comienza iniciando la operación, tomando recursos que luego, como riesgo, sabe que lo que va a hacer es comprar, adquirir una empresa, o adquirir los activos que sea que determinen que va a tener el control, ¿no?, de la empresa, no está en realidad formulando un negocio que sabe que no va a ser él el que lo cumpla al sustituir los efectos económicos en otro. Ese es el planteo. Bueno, a ver, adelanto yo personalmente, en el ejemplo de la circulación de riqueza general, yo no veo que ahí haya una situación de ilicitud, pero siempre hay abuso, ¿no? Entonces yo creo que en un margen de análisis abusivo de esto, se puede dar, a ver, siempre se puede identificar un tema abusivo. En definitiva, mi opinión es la tendencia de la última mencionada. No habiendo márgenes abusivos en los negocios planteados, resulta admisible. Y resulta admisible por la amplia mayoría de las opiniones doctrinarias. Pero hay un tema muy importante en esto, ¿no? Y el tema es qué sabe, qué le ocultan, qué puede entender y qué no aquel que entrega los fondos, aquel que participa como dador de fondos en la primera parte de la operación. Entonces, por ejemplo, una decisión que los que ofrecen fondos al mercado suelen tomar, o una decisión más que nada, una decisión operativa, es preguntar qué va a hacer con esos fondos, para qué los quiere, poner una cláusula que determine, obviamente, además en la lógica, qué grados de garantes se pueden admitir, las razones por las cuales o qué participación tiene el tomador de los fondos en esa sociedad que aparece siendo el tercero que garantiza. O sea, hay toda una cantidad de información que en realidad también lo que implica cuando participan bancos, lo que implica el control de la actividad bancaria lleva a tener que realizar, que son las que pueden poner en claro si hay responsabilidad del que entrega fondos, ¿no? Porque hay todo un tema desde hace mínimo que se habla mucho, ahora 40 años también, que es en los grandes fracasos de operaciones apalancadas financieras, que todo empieza por uno que echa a correr una primera suma. No hay responsabilidad si la entregó a sabiendas que no había una fortaleza en la persona o en lo que le dice la persona que tomó esos fondos, ¿no? De modo que, así como eso se ha planteado en Uruguay, en distintos momentos de crisis financiera bancaria, ¿no? Crisis económica sobre la base de ese problema, bueno, en determinadas operaciones que muchas veces suelen ser relevantes desde el punto de vista económico, también tiene que plantearse, ¿no? Por eso, ese margen que queda, ¿no?, de decir no teniendo márgenes abusivos es admisible mayoritariamente. Bueno, pero el margen abusivo comienza por el primero que echa a andar el negocio, que no preguntó, y que después va a ser el que esté reclamando, ¿no? El que esté reclamando pagos, o el que esté eventualmente yendo más allá, ¿no?, para recuperar lo que pueda la inversión. Pero esto quería mostrarles, sobre todo del ejemplo empresa, leverage buyout, apalancamiento de adquisición de empresas, y reflexión, ¿no?, sobre el sistema. Estamos hablando de las excepciones en este caso, ¿no? Y otro punto, este es el penúltimo, creo, es la penúltima PPT para analizar esto. De nuevo vincula al leverage buyout con el interés social y con la creación del valor para la empresa. Y esto no es una vinculación solamente para ver el instituto y conocerlo. No se olviden que el interés social es una medida de muchas cosas en la sociedad. Por ejemplo, de la responsabilidad en la toma de decisiones por el representante de la sociedad, es decir, de todo esto que vimos en la primera semana, ¿no?, de la importancia de medir
la licitud de ciertos comportamientos de los operadores, de los órganos de la sociedad, en torno al respeto o no del interés social, ¿no? Entonces, respecto de este punto, acá veamos estas afirmaciones. Las consideraciones de necesidad de respetar el interés social, así como el objeto de creación de valor para la empresa, objeto como objetivo, marcan eventuales límites a la legalidad o admisión de la operación, así como a la corrección de la conducta de los operadores societarios que participan, ¿no? Siempre hay especulación y siempre hay riesgo en los que toman decisiones aquí, entonces tampoco piensen que nadie va a frenar la oportunidad, no es por lo menos usual que lo hagan, pensando en determinemos cuál es el interés social de estas sociedades involucradas. Eso no. Pero sí tener en cuenta el interés, por lo menos en lo que puede ser operaciones o propuestas financieras que están muy alejadas de lo que es el interés, y no solo de una sociedad, porque piensen que en todos estos escenarios hay grupos de sociedades, ¿no? Entonces también va en cascada el análisis de qué puede estar mal en ese camino, y que obviamente puede dar lugar, en definitiva, a reclamos. Entonces, por la forma en la que queden relacionadas las sociedades, porque son todas sociedades usualmente en este momento, las sociedades comerciales involucradas en estos apalancamientos, también hay que ver si no está en el caso planteado el camino de lo que establece el artículo 49, o el escenario más que el camino, del artículo 49 de la Ley de Sociedades Comerciales, cuando hace referencia a los especiales vínculos en las sociedades controladas, que dice así: se consideran sociedades controladas aquellas que en virtud de participaciones sociales o accionarias o en mérito a especiales vínculos se encuentren bajo la influencia dominante de otra u otras. A ver, si es una sociedad la que cuyos directores pensaron toda la operación y es la que toma los recursos para comprar otra y apalancando la operación, sustituyendo como garantía a esa nueva sociedad, o el flujo de ingresos de la sociedad que sea la garantía, y ahí hay una sociedad en el medio, esta sociedad que adquiere el control de la otra, eso es un especial vínculo. Adquiere el control como comprando acciones. Pero de todas formas, como sea que se plantee esa necesidad, ya estamos en este escenario. Y en este escenario, no es la definición nada más lo que nos importa, es cómo sigue el tema. Artículo 50, artículo 51. El artículo 50 de la ley habla de los deberes y responsabilidades de los administradores. Los administradores no podrán favorecer a una sociedad vinculada, controlada o controlante en perjuicio de la administrada. Habrá que ver ese escenario cómo puede darse. Luego el 51, de obligaciones de la sociedad controlante o las responsabilidades. La sociedad controlante deberá usar su influencia para que la controlada cumpla su objeto, debiendo respetar los derechos e intereses de los socios accionistas, es decir, de los otros accionistas, más allá de ese controlante, esa sociedad controlante que ahora está diciendo lo que entre de ganancia en esta sociedad va a ser para pagarle a esta otra en garantía, ¿no? de alguna otra operación, y ahí aparecen los distintos operadores. A ver, no voy a estar haciendo, ¿no? un ejemplo complejo, porque en realidad lo que me interesa es que ustedes tengan presente que esto es aplicable y que no hay cómo eludir estas consideraciones de control, también en algunos casos, en general, que se dan de apalancamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque los protagonistas como personas de todas estas operaciones son sociedades comerciales, de manera que para un lado o para otro tiene lugar esta posibilidad de responsabilidad, ¿no? De responsabilización y control. Y esto lo puede reclamar el accionista minoritario de esa sociedad en la que aparece una sociedad controlando y empieza a disponer activos para obligaciones financieras.
que nunca va a ser el 100%, pero va a ser una parte importante, y esa parte importante igual le va a generar infracapitalización, insolvencia, bueno, todos otros problemas financieros a su vez, ¿no? Le puede generar. La verdad que si le va muy bien y tiene una visión brutal para los negocios, va a estar todo bien. El problema es que nosotros tenemos que estudiar las situaciones en que las cosas van mal. Intenso recurso al endeudamiento incrementa el riesgo de la sociedad adquirida a efectos de cumplir con sus obligaciones, como veníamos diciendo. Y eso a su vez la puede conducir a un escenario concursal. No, pues una sociedad que anda bien, por más que no esté mal, andar bien siempre hay que mantenerlo, pero entonces viene otra, invierte y empieza a desviar, no, digamos, no desviar, pero aplicar a finalidades que no son de la propia operativa los recursos de esa sociedad, no le va a ir bien. Típico escenario, artículo 50-51. Decisiones de administración que están dejando de ver el interés social de la sociedad controlada. Bueno, espero no estar entreverando mucho entre hablar una y otra. Acá nos falta pizarrón, porque esto no lo puedo arreglar con la pizarra de acá, porque no es tan rápido escribir, pero esto en la clase, con el pizarrón, y no voy a traer una pizarrita acá para hacer los dibujitos, que yo he visto que algunos profesores hacen. Pero digo, si fuera pizarrón, teníamos una pizarra llena de rayitas a esta hora, ¿no? Pero bueno, pienso que con los conceptos se puede llegar, ¿no? En definitiva, trato de ponerlos clarito ahí. Bien, algo más para, ahora sí, redondear otras explicaciones que se describen de forma distinta en torno al buyout, ¿no? Al leverage buyout. Le dicen management, me quedó mal esta es una E, management buyout. Le dicen a estas operaciones cuando los que compran, los que toman los recursos para hacer esa compra apalancada, son los directores de la empresa que van a adquirir. A ver, yo venía explicando el leverage buyout en tres: dador de recursos, el que tiene la idea de invertir, y un tercer elemento, en los últimos PPT que hemos visto, sociedad, en la cual el segundo invierte y la utiliza para pagar al primero. Esto viene a ser el escenario. En el que se llama management buyout, el que compra para adquirir está dentro de la sociedad adquirida. Entonces tenemos dos sociedades. La que entrega el dinero, adentro de la sociedad adquirida está el que lo toma a su nombre. Igual hay tres, pero hay dos sociedades. No quiere decir que no sean sociedades tampoco los directores, pero en definitiva habla de que hay un rol, director de la sociedad que van a adquirir. Ellos mismos van a adquirirlo. Entonces le dicen management buyout. Es descriptivo, ¿no? Lo que nos agrega a lo que venimos contando, este management buyout como operación, es, no perdamos de vista, que el que piensa y realiza la inversión también puede estar adentro. Es decir, conocer la sociedad, eso es interesante como decisión, sobre todo para el que da fondos, porque más o menos puede tener una mirada más real, ¿no? de lo que le espera, y además más comprometida, porque el que está dentro ya está metido con la responsabilidad como director, ¿no? Hay que mirar un poco también qué grado de patrimonio o de interés reputacional pueden tener los que están como managers en la sociedad que se va a adquirir al tomar esos fondos, ¿no? Esos son otro tipo de factores para analizar desde el punto de vista del dador de recursos, si no es un dador salvaje que solo quiere plata y alguna seguridad para recoger, que eso es otro tema. Bueno, bien. Y después está la otra variante, que es leverage employee buyout. Employee es trabajador, ¿no? Empleado, ¿no? Entonces, en este caso, en la segunda descripción de operación apalancada de adquisición de empresas, que es lo que estamos mencionando, los que compran son los propios empleados de la empresa, ¿no? A adquirir. Empleados, piensen en gerentes también, ¿no? Me refiero, el escenario puede ser un escenario de compra de una sociedad que está en un problema financiero
que no implique insolvencia ya, porque si no este es un tema concursal y ya nos fuimos del camino, ¿no? Ya esto no es cuando se compra, cuando los trabajadores adquieren la empresa, no lo hacen con fondos de terceros, sino con la deuda que tiene la empresa con ellos en el escenario concursal. De modo que ahí son fondos del adquirente, comprendido, ¿no? Es decir, no es el camino. Aquí estamos hablando siempre de fondos que vienen de terceros, ¿no? Y el punto del leverage es que el pago de esos fondos de tercero involucran al activo, a los activos, ya sea generados por la sociedad o los que sea, de esa sociedad adquirida. Bien. Bueno, en este caso son los trabajadores, algunos de los empleados, que toman los recursos y al tomar en definitiva, al adquirir la empresa y tomar el control, el capital accionario de control, están, y lo que van a hacer para pagar es directamente vincular a la empresa con el dador de recursos. Bueno, lo que se suele decir de estas dos operaciones descritas en estas expresiones es que lo que fundamenta las razones lógicas para que tengan lugar es que quieren mejorar la dirección teniendo una mayoría de accionistas, ¿no? Porque acá la idea de control es que van a tener una mayoría de toma de decisiones, por lo menos. Esa es la idea de mejorar la dirección, no por capacidad. Máxime se supone que los managers del management buyout lo hacen muy bien, por lo menos para ellos. Pero en realidad lo que quieren es el control desde la decisión de órgano de gobierno, ¿no? Y poder tomar decisiones que consideran mejores de dirección, que evidentemente están en conflicto con las que la actual mayoría, hasta ese momento, mayoría de la sociedad, está definiendo. Digo, para darle lógica de ejemplo de cuándo pasan estas cosas. Yo no tengo presente, no recuerdo haber visto ningún caso de estos en nuestro pequeño mercado, pero sí en los movimientos de empresas del mundo hay cosas como estas. Muy bien. Entonces, con este concepto redondeamos todo esto de hoy, que si bien se generó en torno a dos grandes temas nada más, autofinanciamiento, apalancamiento, tiene una serie de caminos. A ver, lo que vengo explicando cuando hablo de invertir, financiar, vengo explicando conceptos materiales de finanzas hasta ahora en la materia, ¿verdad? Cada cosa que yo digo tomar, colocar, adquirir, todos estos son contratos que pueden tener distinta forma jurídica. Algunos de ellos los vamos a estudiar, los más complejos son los que vamos a estudiar el resto de la materia, ¿no? Que para eso tiene todo el programa que tiene. Pero yo quiero, y además trato de poner los ejemplos más básicos, o decir, bueno, adquiero fondos por un préstamo, pero en realidad hay toda una complejidad también, o puede haberla, en ese contrato en el cual el dador de recursos entrega al tomador los recursos que corresponden, ¿no? Y bueno, estamos involucrando también fondos de inversión, es decir, a ver, toda una serie de otras operativas que también permiten generar fondos. Yo lo que quiero es, ahora nos importa el concepto y el efecto económico, para ver una parte de la razón de ser de las decisiones, ¿no? Luego estaremos rellenando, o más adelante, seguramente a partir de esta próxima semana, no, de la otra, ¿no? Entre la próxima y la otra, sí, la próxima ya algo, empezamos a rellenar estos vínculos, ¿no? Del tomar, del poner, que generan estos efectos, ¿no? Del conseguir los fondos para esto. Bueno, vamos a estar rellenando cada parte con las modalidades contractuales, bueno, que en los últimos años el legislador fue agregando y agregando a la normativa nacional para dotar de herramientas, con certeza jurídica, ¿no? Porque en realidad el mercado, cuando hay una idea en el mundo de algo, salvo que sea demasiado disruptiva, que necesite una ley porque es distinta, el mercado igual la toma, ¿no? Igual se arriesga también, aunque no tenga toda la normativa legal correspondiente. Vamos a ir viendo
también en antecedentes de alguno de los contratos que hablemos. Muy bien, por mi parte yo terminé los conceptos. 8 clases nos quedan, profe. Nos quedan 8. Sí. Bueno, dimos 4, nos quedan 8, sí, pero la próxima semana llegamos a la mitad. Y de las clases que nos quedan, una es parcial, así que elimínela. Nos quedan 7 clases. Y se va volando. ¿Cómo? Se va volando, se va rápido. Se va volando, ¿no? Eso es clarísimo.